Está con nosotros una vez más el señor José Luis Ambrosino, referente, coordinador general del movimiento Los Sin Techo aquí en Santa Fe. Ambrosino, como siempre, bienvenido, gracias por estar. Muy bien. Buenas tardes, muchas gracias, buenas noches, gracias por invitarme. Es un gusto realmente y bueno, como siempre, mucho para hablar en cuanto a lo que es la actividad del movimiento Los Sin Techo, pero antes de entrar en temas estrictamente de particularidad social, yo sé que estuvo días pasados en la legislatura de la provincia de Santa Fe reunido con los actuales convencionales constituyentes y bueno, seguramente les habrá llevado su mensaje y ellos habrán escuchado su palabra, ¿no? Sí, nosotros nos reunimos, una inquietud que tuvo el movimiento, la dirección del movimiento, del tema que nosotros siempre nos ocupamos preferentemente, que es el tema de la indigencia. Que la gente ya sabe hoy día, la indigencia es un componente social de los análisis y es simplemente el que está en el fondo de la pobreza o el grado de pobreza más vulnerable que hay en el país, se llaman indigentes. Nuestro movimiento, por su origen, por su ideal de su fundador, siempre se dedica en primer punto a solucionar esos temas. Y el tema de la indigencia que ha adquirido últimamente, digamos, en los análisis, en las informaciones de todas las agrupaciones que informan sobre los problemas sociales, con el INDEC, adquiere una dimensión importante porque se sigue día a día, si sube, si baja. ¿Qué significa eso? El indigente es una cosa muy simple. El INDEC está definido como aquella familia que no logra juntar en su ingreso una línea mínima básica económica que en este momento en Santa Fe, medida por nosotros, está en 450.000 pesos. Papá, mamá y dos chicos, una familia tipo, tiene que ingresarle 450 pesos solo para comer, solo sin pensar en comprarse un zapato, una zapatilla o otro más. Entonces, ese tipo de ingreso, hay una gran cantidad de gente dentro de la pobreza, que es la extrema pobreza, donde no lo logra. Y esa indigencia es una palabra relativamente nueva, en la Constitución del 62 no figura, por razones de tiempo, por razones de temática. En aquel momento había un movimiento de fuerza que estaba derrotando un presidente, que era el presidente Frondizi. Evidentemente hay otros problemas, pero acá, en este momento la indigencia es un componente social importante. Y como movimiento nos interesaba que en esta nueva Constitución se ingrese la temática de la indigencia. No existía la palabra, nos interesa que exista el problema planteado con nombre y apellido, con los indigentes, que son aquellas familias o aquellas personas que no logran llegar a la canasta básica alimentaria. Es el primer derecho natural del hombre, del ser viviente, que tenga que comer. Y si no logra la canasta básica alimentaria, no se puede alimentar. La propuesta de ustedes es formidable. ¿Cuál fue la respuesta de los constituyentes, convencionales constituyentes que se reunieron con usted y lo estuvieron escuchando? Mire, en general tenemos buena respuesta, hay mucha aceptación. No eran aceptaciones formales, al contrario, que eran sinceras. Incluso algunos de ellos le invitaron a su oficina para seguir esclareciendo el tema. Nosotros le dijimos, nosotros no queremos que se escriba un libro de nuestro tema en la Constitución, porque no puede ser. Pero hay tres cosas que tiene que asumir la Constitución santafesina. Que la indigencia es una realidad social en la provincia. Hay 10.000 familias indigentes en Santa Fe, 32.000 familias indigentes en Rosario, son 42.000 familias indigentes entre Santa Fe y Rosario. Si usted le suma el sector oeste y el sector norte, hoy en Santa Fe, de acuerdo al INDEC, no porque lo dicen los sin techo, de acuerdo a lo que dice el INDEC, son 60.000 familias indigentes, que no es poca cosa. Entonces, la indigencia tiene que aparecer en la temática de la Constitución. Lo segundo que tiene que aparecer es que esa indigencia genera un derecho. Es una necesidad, como se dice, que genera un derecho. Ese derecho es el derecho a comer. Entonces, tiene que asegurarse el derecho a la alimentación. ¿Y cómo se llega? En general, la familia pobre tiene ingresos, pero no logra llegar al ingreso para lograr una alimentación normal. Entonces hay tres cosas: reconocer la indigencia como institución, asegurar el derecho a la alimentación y cubrir la brecha de alguna manera que le falta al ingreso del último de los pobres con lo que necesita para comer. Hay una vieja expresión que dice que donde hay una necesidad hay un derecho, pero lo hemos escuchado al presidente decir que no está muy de acuerdo con esa manifestación. Claro.
Yo lo he escuchado también y ya también he leído las críticas que ha tenido por constitucionalistas importantes, como Gargarella, por ejemplo, que sacó justamente en el mismo periódico que el presidente dijo eso. Usted puede decir que las necesidades son infinitas y las posibilidades son pocas. Lo que pasa es que hay que ser suficientemente inteligente y bien intencionado para lo que se habla es de una necesidad importante. Yo no le puedo, si todo el mundo tiene necesidad de viajar de paseo a Uruguay o a Estados Unidos, el Estado no se puede poner a gastar para satisfacer una necesidad de esa. Pero las necesidades que afectan a los derechos humanos fundamentales, como el de comer, tiene que ser cubiertas por el Estado. Si no recuerdo mal, en las últimas horas he leído alguna expresión del padre Pepe, cura de la provincia de Buenos Aires, que bueno, es conocido en todo el país, a donde dice que él ha dejado de convivir con pobres para pasar a convivir directamente con indigentes. Sí, yo creo que es el sector más postergado, ese tiene que ser objeto de la primera preocupación. Por eso a nosotros nos interesa que todo lo que se escriba en la Constitución sea una cuestión vinculante, porque ahora, ¿cómo los que ejercen muchas veces el poder, cómo se ocupa de la diligencia? Generalmente hay un imperativo ético que es voluntario, lo hago o no lo hago, si está conmovido, digamos, el que tiene el poder, dice, bueno, vamos a hacer algo, le vamos a dar algo de comer, me le tiro un bolsón, pero no es un problema de imperativo ético voluntario, tiene que ser una obligación vinculante por parte de la Constitución, que uno de los problemas, primero de los problemas respecto a la pobreza, es la solución de la indigencia. Y se puede hacer. Por eso nos da un poco la autoridad como integrante de los sin techo de plantearlo en una Constitución. Nosotros no nos elige nadie, no tenemos el voto de nadie. Lo único que tenemos, yo le dije a los constituyentes, tenemos digamos, la presencia permanente del dolor y la necesidad todos los días. Eso es lo único que nos da autoridad moral. Entonces, tiene que ser un objeto de primera preocupación, no de una ocurrencia de un buen funcionario sensible, sino una obligación constitucional vinculante. Este tema de la indigencia tiene que ser tratado. Nosotros no tenemos la varita mágica, pero hay soluciones. Primero, porque no es tan grande como el de la pobreza, que implica realmente situaciones difíciles, internacionales, inversiones, problemas gremiales para con su gente que es pobre. Este no, este es un sector totalmente informal que sufre como el que más, y yo le diría más, no puede ser, en este país la tortura ha sido superada, pero yo le puedo asegurar que hablar con la familia que tiene hambre es una especie de tortura. Y no podemos seguir, no te puedo decir, yo he estado con mamá que me dice, mirá, yo me la rebusco en el día, como la noche, porque es muy jodido irse a dormir con hambre. Esa es una tortura social. Entonces, es decir, la obligación que tiene que tener. Y después sigamos con todos los otros, ¿no? No lo quiero proponer a Ambrosino de ministro de Economía de nada, ¿no? Pero él decía recién, hay soluciones. Esas soluciones que ustedes saben que existen y que se pueden llevar adelante, reconociendo de que seguramente el movimiento de los sin techo no está conformado por un grupo de fenómenos, ni de extraterrestres, ni de magos. Esas soluciones que ustedes dicen que existen y que se pueden llevar adelante, aquellos que tienen en sus manos las riendas del poder, no las conocen, no las quieren poner en práctica, por ignorancia, por incapacidad, por insuficiencia intelectual. Si existen, ¿por qué no lo hacen? No, yo no sé, yo quiero decir claro, en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, en el tema de la indigencia, ¿dónde vive la indigente? Vive en el rancho. En el tema de Santa Fe nosotros somos muy honestos. El tema de la erradicación del rancho se ha tomado como una política de Estado de la provincia. No hemos tenido problema ni con el socialismo, ni con el peronismo, y no lo tenemos problema con este gobernador. Tengo que decir una cosa, al contrario, la decisión del gobernador de la provincia de Santa Fe es superarnos 3 veces a lo que hacemos nosotros, y en eso a veces nos quedamos cortos. Hay muchos problemas para erradicar ranchos porque están en situación vulnerable, pero él los tiene cortitos, ese tema está claro. ¿Por qué el tema de la indigencia? ¿Por qué la solución? Por supuesto, yo le digo que si usted multiplica 60.000 familias indigentes por la brecha que hay que cubrir, es plata, y la cifra no es chica. Pero yo creo que falta eso que nosotros planteamos, que sea un problema fundamental, prioritario.
hay que se hacen otras cosas. El gobierno invierte socialmente en muchas cosas. Lo que queremos nosotros que deje de ser esto un imperativo, digamos así, oportuno, sino que los gobiernos que gobiernen se dediquen al tema de la indigencia y nos inviten a nosotros, nos recorramos todo, hablemos con los economistas. ¿Qué solución Nosotros queremos soluciones por aproximaciones sucesivas, no queremos que mañana no haya más indigentes. Pero en el estado que nosotros pedimos, en los montos que nosotros pedimos, por aproximaciones sucesivas se puede ir reduciendo, además de la evolución de la economía en términos positivos para la pobreza, ¿no? Pero si eso estaría medio estable como medio que marca la cosa, nosotros creemos que desde el punto de vista político puede haber decisiones económicas, son decisiones grandes, pero yo creo que, yo le voy a ser sincero, yo creo que hay sensibilidad y poniendo el problema en la mesa en primer lugar podemos llegar a tener soluciones. Quiero agradecerle especialmente a José Luis Ambrosino, que cada tanto viene un rato a charlar con nosotros aquí al estudio. En el final, José, preguntarle, ustedes que llevan estadísticas y manejan números y cifras, ¿en qué cantidad numérica o porcentual se pudo haber aumentado la indigencia o la pobreza o las dos cosas en el último tiempo? En el último tiempo nosotros no lo medimos. Para ser honesto, no lo medimos. Seguimos las indicaciones del INDEC, que es el que está determinando. En el último tiempo hubo una mejoría, una disminución en la pobreza. Nosotros en Santa Fe estábamos arriba del 50, ahora estamos en el 43. Y hubo una disminución de la indigencia. En el último tiempo estoy hablando del 2020, fines del 2023 a la última medición del INDEC, que es diciembre del 24. Objetivamente el INDEC ahí da datos de que la pobreza ha bajado y la indigencia ha bajado. Eso es así. Ahora, si yo le digo sincero, ¿lo visualizo? No lo visualizo. Esas son mediciones de tipo estadístico que lo determina el INDEC y nosotros la tenemos que respetar. O sea, o usted ve mal o el INDEC se equivoca. Yo no diría, no, yo creo que yo no puedo adjudicar. Yo al INDEC le tengo que respetar porque es un organismo nacional aceptado, fue cuestionado una vez. Es el único indicador que tenemos para tomar decisiones políticas o decisiones económicas. Yo creo que hay que respetarlo. De cualquier manera, aunque haya bajado o no haya bajado, yo creo que si se toman decisiones políticas transformadoras, la cosa se resuelve mucho más rápido. José Luis, gracias por la presencia. Uno siempre espera que para una próxima convocatoria que le podamos hacer, las noticias sean cada vez mucho mejor. Pero bueno, es un poco esa situación a donde en la República Argentina en materia económica y social lo único seguro últimamente es la incertidumbre. Y bueno, eso obviamente que preocupa y esperemos que algún día cambie y deje de ser así, ¿no? Esperemos, nosotros estamos un poco en esa dinámica y yo creo que con decisión nosotros no somos partidarios políticamente, somos una institución, se puede mejorar, pero nosotros lo que pedimos es más ritmo y dedicación. Rancho se pueden resolver, pero hay que resolverlo rápido. La indigencia se puede resolver, hay que resolverla rápida, no pueden pasar hambre en nuestra gente. José Luis Ambrosino, muchísimas gracias por la presencia. Gracias a ustedes por invitarme.